¿Qué tal? Buenas noches. Agradecemos a todos su puntual presentación. Y bueno, pues la noche de hoy tenemos el gusto de presentar este interesante tema que es actualidades en nefritis lúpica. Para ello, bueno, pues tenemos el gusto de contar con el doctor Paul Jacob Pérez, quien es médico por la Universidad del Estado de Hidalgo. Es especialista en medicina interna por el Hospital Civil de Guadalajara. También especialista en traumatología por el Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, pues el doctor Paul Jacob es ponente y ha sido escritor de diversos tópicos en reumatología y bueno, pues es el actual presidente del Colegio Jalisciense de Reumatología. Doctor, pues agradecemos mucho su apoyo. Agradecemos también el aval del Colegio Jalisciense de Reumatología, quien nos va a dar el soporte, bueno, pues del valor de la hora curricular para este evento. Les pedimos para esto que por favor nos acompañen hasta el final de la plática, en donde se va a dar un link para que por favor se registren y puedan obtener su respectiva constancia. Doctor, pues bienvenido, buenas noches. Le damos la palabra y agradecemos mucho a nombre del laboratorio RAM su apoyo. Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias al laboratorio por esta oportunidad de hablar de uno de los temas que son más controvertidos en el mundo de la reumatología. Un tema que sin duda ha causado mucha consternación por la gran cantidad de casos que han ido aumentando, sobre todo en la población latinoamericana. Y desgraciadamente, pues no se contaba con mucha información ni con muchas estrategias terapéuticas, pero afortunadamente ha aumentado el acceso al diagnóstico y por ende al tratamiento en aquellos pacientes que tienen esta situación tan grave que es una nefritis lúpica. Bueno, muy bien, pues bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la nefritis lúpica. Esta es la afectación renal, es una de las afectaciones más importantes y que generan mayor morbimortalidad en un paciente que tiene lupus. No quiere decir que todos los pacientes que tengan lupus van a llegar a presentarla, pero los que llegan a tener esta situación, desgraciadamente su morbimortalidad llega a aumentar. Y bueno, incluso hace unos 50 años antes de la era del uso de los glucocorticoides, pues la esperanza de vida de un paciente que sufría una nefritis lúpica no era más allá de 2 años. Actualmente, más del 80 al 90% de los pacientes con nefritis lúpica pueden llegar a vivir más de 10 años e incluso llegar a muchos a una remisión y tener una vida total y absolutamente normal. Como vemos, esta es la tabla de las manifestaciones más frecuentes en lupus eritematoso sistémico. Como principal manifestación, pues tenemos las manifestaciones articulares, pero en el cuarto lugar, en cerca de un 28% de los casos, vamos a tener nefropatías lúpicas. Estas pueden presentarse desde el inicio de la enfermedad. El paciente puede debutar con una nefropatía o puede presentarse a lo largo de la historia de la enfermedad. Por lo tanto, siempre ante un paciente que tengamos un diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico, es importante estar haciendo valoraciones constantes de la función renal y tratar de detectar esta situación de una manera temprana. Y sobre todo, se ha visto que, pues, cuando tenemos una nefropatía, la mortalidad en estos pacientes llega a aumentar. Entonces, es crucial que siempre tengamos en cuenta esta situación ante un paciente que tenga un cuadro de lupus eritematoso sistémico. E incluso pensar también en cualquier paciente joven que tiene una afectación renal, una disminución de la tasa del filtrado glomerular o que tiene una presencia de un examen general de orina que es anormal con presencia de proteínas, pues también siempre pensar en esta patología, ya que puede presentarse tanto en varones como en mujeres. Hablar de la fisiopatología en el lupus eritematoso sistémico nos puede llegar a tomar 2, 3 o 4 o más charlas como esta, y no es precisamente el motivo, pero sí me gustaría solamente tocar algunos puntos muy importantes
que son cruciales sobre todo para que entendamos los tratamientos que vienen próximamente y los que tenemos actualmente también en relación al manejo de esta patología. Bueno, sabemos que el lupus eritematoso sistémico es la enfermedad autoinmune prototipo en la cual vamos a tener como principal situación factores genéticos, factores ambientales y factores endógenos. Esto quiere decir cómo reacciona nuestro propio sistema inmunológico ante los factores externos. Y esto van a desencadenar que de cierta manera tengamos una pérdida de nuestra capacidad de discernir entre las células propias y lo que no es propio. Esto se llama pérdida de la tolerancia inmunológica. Esta pérdida de la tolerancia inmunológica genera que empecemos, sobre todo con la presencia de células que se conocen como autorreactivas, las cuales pueden ser linfocitos, pueden ser otras células, pueden empezar a generar o a detectar componentes propios de nuestro organismo como si fueran anormales, y esto va a desencadenar un proceso de inflamación crónica, lo cual va a desencadenar la producción de autoanticuerpos, va a generar el reclutamiento de células que son células proinflamatorias, activación de los componentes del sistema inmunológico innato y también activación de nuestro sistema inmunológico adquirido con la producción de autoanticuerpos. ¿Y qué va a pasar en esta situación? Una de las cuestiones más importantes es que empieza a generar un daño a nivel de nuestros glomérulos, generando destrucción y pérdida de su función. Esto también está muy asociado con la comunicación intercelular para el reclutamiento de las células proinflamatorias mediante algunas sustancias que conocemos como interleucinas, las cuales son sumamente importantes y que después veremos que estas interleucinas también son blancos terapéuticos para próximos tratamientos en el mundo de la nefritis lúpica. Entonces, digamos que de una manera muy esquematizada, lo que vamos a tener una vez que se produce esta activación del sistema inmunológico, generando un proceso inflamatorio crónico y pérdida de la tolerancia inmunológica, esto va a generar depósito a nivel de los glomérulos de complejos inmunes. Los complejos inmunes, pues solamente recordar que son anticuerpos que se van uniendo a antígenos y estos van generando cadenas de anticuerpos, los cuales generan unas moléculas muy grandes, muy pesadas, las cuales tienden a depositarse a nivel glomerular y en algunas ocasiones a nivel de los túbulos intersticiales. Estos complejos inmunes van a generar un proceso inflamatorio a través de la activación del sistema de complemento y a través de la activación de la inmunidad innata. En cuanto al sistema de complemento, pues también recordemos que el sistema de complemento también genera otras moléculas que generan mayor reclutamiento celular, perpetuando este proceso patológico. Lo mismo pasa a nivel de nuestra inmunidad innata. La inmunidad innata suele activarse a través de muchos receptores. Uno de los más estudiados son los receptores Toll-like receptors, los cuales van a generar activación de las células proinflamatorias y van a generar una producción sostenida de citocinas proinflamatorias, lo que también va a generar un reclutamiento celular constante. Este reclutamiento de células proinflamatorias, liberación de citocinas proinflamatorias, un estado de inflamación crónica continuo, va a generar
una destrucción de los componentes glomerulares y va a dar las características clásicas de una nefritis lúpica, que va a ser pues pérdida de la permeabilidad del glomérulo con la presencia de pérdida de proteínas a través de los glomérulos, generando la proteinuria característica de esta enfermedad, la presencia de sedimento activo, o sea, presencia de cilindros celulares, eritrocitos cilíndricos, etcétera, a nivel de el análisis del sedimento en un examen general de orina, y otras situaciones que ya conocemos cuando tenemos un cuadro de una nefritis. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de determinar y que debemos de detectar a tiempo. Hablando un poco de la nefritis lúpica en cuanto a su clasificación, pues bueno, han habido múltiples clasificaciones y se utilizan diversos tipos de escalas. La Organización Mundial de la Salud generó una clasificación, pero actualmente desde el 2003 se ha utilizado un poco más estandarizada la clasificación de la Asociación Internacional de Nefrólogos y la Sociedad de Patología Renal, en la cual nos refiere que tenemos 6 clases de nefritis lúpica. La clase número 1, que es la nefritis lúpica mesangial o de cambios mínimos, la cual corresponde a menos del 5% de los casos. La clase 2, que es la nefritis mesangial o proliferativa, que corresponde entre el 19 y el 27% de los casos. La clase 3, que es la nefritis lúpica focal, que corresponde entre el 15 y 24% de los casos. Clase 4, que es la nefritis lúpica difusa, segmentaria o global, entre el 40 y el 50% de los casos. Y clase 5, que es la nefritis lúpica membranosa, entre 10 y 20% de los casos. Y la clase 6, que ya es una enfermedad avanzada, que ya se conoce como enfermedad esclerosante. Aquí también, incluso por cada una de estas clases, podríamos incluso llevarnos una sesión completa hablando de las características del pronóstico y de las estrategias de tratamiento de cada una de estas, porque son distintas en cada una. Pero en general, como la clase 3, la clase 4 y la clase 5 son las presentaciones más frecuentemente vistas en este tipo de pacientes y las que desgraciadamente tienen un peor pronóstico son prácticamente de las que vamos a estar hablando en el transcurso de la charla. Las otras presentaciones pues también tienen sus esquemas de tratamiento, pero difieren en algunas cuestiones, sobre todo en la intensidad del tratamiento inmunosupresor. Y pues bueno, para hablar un poco del tratamiento de nefritis lúpica, tampoco es el objetivo de esta charla revisar todo lo que tenemos de tratamiento, es un poco más revisar un panorama más general de los esquemas y de los resultados que hemos obtenido con el tratamiento de la nefritis lúpica. Entonces, para iniciar nuestro tratamiento, pues debemos de hacernos ciertas preguntas básicas para el desarrollo de un esquema o una estrategia terapéutica adecuada. Primero, pues, ¿cuáles son los objetivos a corto y largo plazo? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un paciente joven, a lo mejor en edad reproductiva, que está con una clase 4 o incluso una combinación clase 4 con clase 5, es un paciente que debemos llevarlo a una remisión lo más rápido posible. Debemos de mantener el tratamiento con mucho cuidado, y si por ejemplo está en una etapa reproductiva, por ejemplo en el caso de una mujer, pues debemos de seleccionar aquellos tratamientos que generen menos toxicidad para la reproducción. Y así en diversos panoramas.
Otra pregunta que debemos plantearnos es ¿cuál es la naturaleza de la nefritis lúpica? Y esto es sumamente importante y aquí es otro tema de discusión muy largo. Les digo que la nefritis lúpica es un tema apasionante y es un tema extremadamente extenso porque cada una de sus vertientes puede llevarnos unas charlas impresionantemente largas. Entonces, pero bueno, en cuanto a hablar de la naturaleza de la nefritis lúpica, es sumamente importante que tengamos una clasificación patológica. Esto quiere decir que es sumamente importante que el paciente sea llevado a una biopsia renal y que se haga un análisis completo de las características que presenta la biopsia renal. Entonces, esto es algo que desgraciadamente pues no siempre se hace y puede llegar a generar pues problemas en el diagnóstico y también en la estrategia terapéutica. También hay que determinar la reversibilidad y la severidad de la enfermedad. Y esto también se puede hacer mediante la biopsia renal. Incluso si tenemos que en la biopsia renal los glomérulos ya no son viables, ya tiene una cantidad de esclerosis renal muy importante, pues bueno, el tratamiento va a cambiar totalmente, ¿verdad? Si tenemos una biopsia renal con un nivel de actividad alto, pero un nivel de cronicidad bajo, entonces es un paciente que es candidato a dar una terapia inmunosupresora intensa, constante y muy bien seguida para poderle otorgar el máximo beneficio de la respuesta inmunosupresora con el mínimo riesgo de los efectos adversos. También hay que determinar otras manifestaciones sistémicas que pueden llegar a generar alteraciones. Hay que recordar que pues usualmente en el lupus eritematoso sistémico no viene una manifestación aislada. Usualmente vamos a encontrar, por ejemplo, actividad renal con actividad hematológica. Entonces muchas veces tenemos una nefritis lúpica y tenemos una anemia hemolítica o tenemos una trombocitopenia autoinmune y este tipo de situaciones pues nos puede llegar a generar mucho problema en cuanto a la toma de decisión de los tratamientos. Incluso, por ejemplo, me ha llegado a tocar casos que tenemos un paciente con una nefritis lúpica en la cual no podemos realizar una biopsia porque el paciente se encuentra con trombocitopenia asociada a las manifestaciones autoinmunes. Entonces, hay que tomar decisiones y hay que valorar todo el contexto de la enfermedad, incluso a otros niveles. También, pues, valorar cuáles son los riesgos a corto y largo plazo de esta estrategia terapéutica. Como les mencionaba, hay pacientes que se encuentran en edad reproductiva y que, pues bueno, no podemos ofrecerles tratamientos que pongan en riesgo la fertilidad o incluso hay pacientes que se encuentran justamente en el embarazo y tienen un brote o una reactivación de la enfermedad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el esquema terapéutico que vamos a llevar para disminuir los riesgos durante el embarazo, tanto para la madre como para el producto. En general, si podemos esquematizar, pues, ¿qué se hace con un paciente que tiene una nefritis lúpica? Pues debemos de tener en cuenta que el tratamiento está usualmente dividido en dos periodos, una fase de inducción y una fase de mantenimiento. En ambas fases vamos a encontrar que podemos utilizar medicamentos glucocorticoides
podemos encontrar inmunosupresores como el micofenolato de mofetilo, la satioprina, la ciclofosfamida, los inhibidores de calcineurina como la ciclosporina, el tacrolimus, la volclosporina, y vienen ahora también tratamientos biológicos de los que vamos a hablar más adelante. Si bien en ambas fases se utilizan estos medicamentos, no se utilizan de la misma manera en la fase de inducción que en la fase de mantenimiento. Y esto es algo sumamente importante porque de ahí tenemos que ir eligiendo la estrategia de tratamiento. Por ahí escuchaba a algunos maestros que nos decían, es que esto es dependiendo el sapo o la pedrada. Tenemos que ser muy intensos, muy intensivos en nuestro tratamiento de inducción para que tengamos una fase de mantenimiento mucho más sencilla y mucho más libre de efectos adversos. Entonces, siempre debemos de tener eso en cuenta. Y el objetivo del tratamiento, el objetivo número 1 es llevar al paciente a una remisión completa. Esto quiere decir prácticamente mejoría de las manifestaciones de inflamación a nivel renal, que vamos a hablar un poco más adelante. Y como objetivo secundario, pues llevarlo a remisión parcial. Es bien sabido que una buena cantidad de pacientes no vamos a lograr una remisión completa a pesar de todos los tratamientos con glucocorticoides, inmunosupresores e incluso tratamientos biológicos. Pero sí podemos llegar a tener datos que son sugestivos de una remisión parcial, y eso pueden disminuir en gran medida, o se ha visto que eso disminuye la morbimortalidad a largo plazo. En cuanto a los criterios de respuesta, pues bueno, un criterio de respuesta completa pues es la disminución, el aumento de la tasa de filtrado glomerular a más de 60 mililitros por minuto, obviamente con un descenso a los valores iniciales. Hay pacientes que a lo mejor ya tenían algún tipo de disminución de la tasa de filtrado glomerular, pero si los llevamos a los valores con los que iniciaron, eso ya se considera una buena respuesta. O más del 15% en aquellos que ya tenían una tasa de filtrado glomerular menor de 60. También la proteinuria es uno de los valores más importantes y que nos dan una predicción de la morbimortalidad a largo plazo. Y es importante que los pacientes deben de llegar a una proteinuria menor a 0.5 gramos, 500 miligramos en 24 horas. Hay algunas escuelas que incluso son más estrictos en estos criterios de remisión, que refieren que se debe de llevar al paciente a menos de 300 miligramos al día. Prácticamente todavía no existe un consenso totalmente claro en cuanto a cuál es el criterio que se debe de llevar, pero prácticamente si se logra el primero, está excelente. Si logramos menor de 300 miligramos en 24 horas, pues también sería excelente. También la presencia de un sedimento inactivo, esto quiere decir que debe de haber menos de 5 eritrocitos por campo, menos de 5 leucocitos, y no debe de existir cilindros hemáticos. Y la albúmina sérica debe de mantenerse más de 3 gramos al día. Si no logramos esta remisión completa, va a ser importante que al menos logremos una remisión parcial de las manifestaciones. Esto quiere decir que si tenemos una proteinuria basal mayor de 3.5 gramos en 24 horas, un criterio parcial es llevarlo a lo mejor a menos de 3.5 gramos en 24 horas. Eso ya es un criterio de respuesta parcial. En aquellos que tienen una proteinuria menor a 3.5 gramos en 24 horas,
un criterio parcial es generar una disminución de al menos el 50% de esta proteinuria. Y también se considera que debe de haber una mejoría de la tasa del filtrado glomerular de al menos el 25%. Logrando estos parámetros, se considera que el paciente tiene una respuesta parcial. Y pues bueno, actualmente, ¿cuáles son los escenarios en los que nos estamos enfrentando en la nefritis lúpica? Como les había mencionado, la prevalencia de la nefritis lúpica puede ser entre el 20 e incluso algunas poblaciones, como por ejemplo las poblaciones que son afroamericanas, o afrolatinas, que tienen que tienen lupus, pueden llegar a tener hasta un 75% de los casos, pueden llegar a tener una nefritis lúpica. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. Uno de los factores, y esto es uno de los factores más importantes relacionados a la mortalidad. Obviamente, si no se da un tratamiento en tiempo y forma, esta nefritis lúpica va a llevar a una enfermedad renal crónica y obviamente pues a la muerte del paciente en un plazo de tiempo realmente corto. Entonces es una lástima no diagnosticar y no tratar este tipo de pacientes porque hay opciones terapéuticas que están accesibles para prácticamente cualquier paciente y se puede lograr algo con estos pacientes. Y también, pues bueno, como les mencionaba, la clase 3 y la clase 4 son aquellas que tienen peor pronóstico y se considera que cerca del 45% de los casos van a llegar a progresar a una enfermedad renal crónica a los 15 años después del tratamiento. Afortunadamente, estas cifras han cambiado con el advenimiento de nuevos esquemas de tratamiento y nuevos medicamentos. El objetivo, pues como habíamos mencionado, es preservar la función renal, disminuir la mortalidad y también tratar de minimizar los eventos adversos asociados a los tratamientos. El hecho de que utilicemos inmunosupresores, pues expone muchísimo a los pacientes a eventos adversos. Pero un adecuado esquema de tratamiento, en las dosis adecuadas y en la valoración y el seguimiento adecuado, disminuye en gran medida este tipo de eventos adversos. Obviamente, pues bueno, si se reduce de la proteinuria de manera temprana, esto quiere decir que un paciente, entre más rápido se detecte y se trate esta situación, es más factible que logremos llevar al paciente a remisión. Y a la inversa, un paciente que ha tenido mucho tiempo con esta nefropatía, con este proceso inflamatorio, que ya están muchos glomérulos esclerosados, que ya ha perdido función renal, pues desgraciadamente la posibilidad de llevarlo a una remisión temprana va a disminuir. Esto quiere decir que tenemos una ventana terapéutica que podríamos mencionar, tal vez de una forma aleatoria, pero tratando de llevar ese objetivo, una ventana terapéutica de un año, del primer año, una vez que iniciaron los síntomas y que se detectó proteinuria, en ese primer año debemos de darle el tratamiento y llevarlo a la remisión lo más rápido que se pueda. Y pues bueno, con las terapias estándar logramos entre 10 al 30% de remisión, pero cerca del 60% de los casos solamente logramos una remisión parcial o completa. Por eso veamos que es súper importante tratar de diagnosticar y tratar en el momento más adecuado para aumentar esta posibilidad de llevarlos a remisión. Y pues bueno, ¿en dónde estamos?
Eh, si bien no voy a abordar tanto el uso de la ciclofosfamida como tratamiento, si bien es un tratamiento que está sumamente vigente actualmente, yo creo que todos los reumatólogos, todos los nefrólogos han utilizado ciclofosfamida como tratamiento de inducción a la remisión. Pues bueno, actualmente tenemos muchos otros esquemas terapéuticos, los cuales pues nos ayudan a llevar a esta remisión y obtenemos tasas de respuesta muy buenos con una disminución considerable de los efectos adversos que pues usualmente llegamos a ver con el uso de ciclofosfamida, principalmente los procesos infecciosos, la infertilidad, eh, la toxicidad medular, que es bastante frecuente con el uso de la ciclofosfamida, y pues bueno, y justamente haciendo un análisis de estos esquemas terapéuticos, pues me encontré este metaanálisis, que es un metaanálisis muy interesante en el cual analizan los principales esquemas de tratamiento justamente para la inducción y también para el mantenimiento en nefritis lúpica. Esto es algo muy importante porque solamente hacer énfasis que no es lo mismo el tratamiento que vamos a utilizar durante la inducción que durante el mantenimiento. En esta revisión se hicieron análisis de 23 estudios comparando la eficacia de las terapias disponibles para el manejo de nefritis lúpica. Es uno de los metaanálisis más grandes que tenemos hasta el momento. Y pues bueno, esto nos da una información pues un poco más clara de cómo debemos ir estructurando nuestros esquemas de tratamientos. Obviamente se analizó la remisión, las recaídas, la mortalidad, la progresión a enfermedad renal crónica, la presencia de infecciones y de malignidad. Es un metaanálisis muy grande, va a ser imposible revisar todo, pero pues solamente les quiero mostrar algunos resultados que me parece que son importantes para que empecemos a guiarnos en nuestra toma de decisiones ante pacientes con enfermedad nefritis lúpica. En cuanto a la remisión completa y parcial en la fase de inducción, se encontró en este análisis que el uso de ciclofosfamida más glucocorticoides o el uso de tacrolimus más glucocorticoides da una tasa de remisión mayor que el uso de otros esquemas terapéuticos. Incluso, fíjense que algo sumamente interesante, incluso mayor que el micofenolato de mofetilo, que es un esquema que pues habíamos estado utilizando con mucha regularidad. Entonces, esto es algo importante. Y aparte, pues tiene un perfil de seguridad mejor que otros esquemas terapéuticos. Eh, si bien los inhibidores de calcineurina en México no habían sido utilizados con mucho éxito, al menos en el mundo de la reumatología, por la poca disponibilidad, pues podemos ver en este estudio que esto está cambiando y nos abre un panorama muy distinto. El micofenolato no demostró mayores tasas de remisión en comparación a a la ciclosporina, y en monoterapia se encontró que el medicamento que mejor va en monoterapia es el tacrolimus. Entonces es algo bastante importante. Lo he llegado a utilizar, no en gran cantidad, pero creo que es un buen esquema cuando necesitamos llevar un paciente a remisión y que no podemos utilizar algunos otros inmunosupresores.
también la combinación de micofenolato de mofetilo con tacrolimus y glucocorticoides, que estos esquemas multitarget se empezaron a utilizar. Yo recuerdo incluso cuando era residente que habían varios reportes de series de casos en algunas cortes de China y en otros lugares en donde se empezaban ya a utilizar este tipo de esquemas, teniendo una buena respuesta, y esto pues mejora la tasa de remisión completa. Es algo sumamente importante. Un paciente tal vez joven, que está teniendo una progresión muy rápida de la enfermedad, que está teniendo una proteinuria muy intensa, puede ser un buen candidato que utilicemos este esquema multitarget. Pero hay que tener en cuenta que estos esquemas pueden llegar a tener, obviamente al aumentar la inmunosupresión, pues podemos llegar a tener efectos adversos asociados. Entonces hay que tener mucho cuidado con siempre que utilicemos estas terapias multitarget. Debemos de tener al paciente en revisión constante, al menos en la fase de inducción, que es cuando se llegan a utilizar este tipo de multitargets, de inmunosupresores, para disminuir la posibilidad de eventos adversos. Eh, Hay algunos regímenes con dos inmunosupresores. También se han utilizado algunos fármacos biológicos, algunos inmunosupresores biológicos, como por ejemplo el uso de rituximab más micofenolato, lo cual sí se ha demostrado que ha mejorado las tasas de remisión en comparación el uso de micofenolato como monoterapia. Si bien, pues ahorita el gran problema pues, es el acceso a los tratamientos biológicos, pero bueno, en aquella población en la que sí podamos tener acceso, pues se puede considerar un esquema también adecuado, siempre pues revisando todos los eventos adversos y las contraindicaciones que puedan llegar a tener este tipo de medicamentos. Los inhibidores de calcineurina, pues bueno, se ha visto que son efectivos, y actualmente, pues vienen otros inhibidores como la voclosporina, el cual, pues bueno, a diferencia de ciclofosfamida y tacrolimus, pues tienen un perfil farmacocinético distinto, lo cual da un perfil de seguridad distinto, a lo mejor con menos efectos adversos, menos necesidad de monitoreo de los niveles séricos y de trastornos metabólicos que son frecuentemente encontrados con los inhibidores de calcineurina. En cuanto a la fase de mantenimiento, pues sigue siendo el micofenolato el medicamento de elección para aquellos pacientes que obtuvimos ya sea una remisión completa o al menos tenemos una remisión parcial. En dado caso de intolerancia al micofenolato, etcétera, la azatioprina es un medicamento que se puede utilizar, aunque pues, se ha reportado que la eficacia puede tener cierta variabilidad. Los niveles que se utilizan, las dosis que se utilizan son mucho más altas. Y también hay que tener cuidado pues, con algunos pacientes que tienen pues, alteraciones metabólicas que pueden generar toxicidad medular asociada a la azatioprina. Y en el caso de los inhibidores de calcineurina, pues bueno, no se cuenta con muchos estudios para poder recomendarlos totalmente en la fase de mantenimiento. De hecho, pues se consideran hasta el momento como un tratamiento alternativo.
si no tenemos una buena respuesta con mecofenolato, no se puede utilizar azatioprina, y quedan en un tercer lugar, ya que, pues bueno, como sabemos, pues los inhibidores de calcineurina, pues conllevan algunos efectos adversos como la hipertensión y algunos otros trastornos metabólicos que hace que su tratamiento o su uso como tratamiento en la fase de mantenimiento pues tenga algunas limitantes. Esto estoy seguro que pronto va a cambiar porque la volclosporina que viene prácticamente ya se terminaron los estudios de fase 3, ya me parece que pronto va a entrar en uso en México. eh, pues podría ser que sea un buen tratamiento, pues su perfil de seguridad para el mantenimiento se ha estado estudiando en estudios o en fases de seguimiento, en varios estudios con pacientes con nefritis lúpica. Entonces, hay que ver, hay que esperar cómo funciona este nuevo medicamento. En cuanto a los antimaláricos, bueno, usualmente sí se recomienda, prácticamente el GLADEL recomienda que todos los pacientes con lupus deben de tener antimaláricos en su esquema de tratamiento si no están contraindicados. Difícilmente se pueden dejar de manera de monoterapia, pero bueno, es parte coadyuvante importante del tratamiento. Y pues bueno, ¿hacia dónde vamos? Esto es algo importante. Vamos a empezar a hablar de algunas moléculas que se utilizan como targets muy específicos, que son muy importantes, sobre todo a nivel de la función de las interleucinas y que generan pues que haya un proceso inflamatorio crónico a nivel glomerular. Actualmente hay cerca de unos 12 a 15 moléculas que se encuentran en estudio. Algunas ya están en fases 2 de estudios clínicos, algunas ya están en fases 3 de estudios clínicos. Entonces, viene una gran cantidad de moléculas que, pues bueno, nos pueden pues ayudar en cuanto a la toma de decisiones en aquellos pacientes que, pues bueno, sean candidatos a su uso. Pues bueno, una de las moléculas que están en fase 2, ya entrando, prácticamente están empezando a reclutar pacientes para fase 3, es el anifrolumab. Este es un medicamento, este es un anticuerpo monoclonal cuyo efecto es principalmente inhibir el receptor de interferón 1. Hay que recordar que el interferón es una de las moléculas o de las citocinas proinflamatorias más importantes para la activación de linfocitos NK, para la activación de linfocitos CD8, CD4, etcétera, lo que genera que pues, se perpetúe el proceso inflamatorio. Anifrolumab es un anticuerpo monoclonal humano que se une directamente a la subunidad 1 del receptor de interleucina 1F, de interferón 1. Y pues bueno, lo que va a hacer es que va a bloquear la señalización mediada por el interferón y esto va a generar una disminución en la activación a nivel de los linfocitos. Los estudios que se están haciendo son estudios que tienen nombre, que es el TULIP-1 y TULIP-2, y se están utilizando pacientes con lupus eritematoso generalizado moderado a severo, que pues no han tenido una buena respuesta a pesar de la terapia estándar. Se han incluido
pacientes con lupus, con nefritis lúpica, con al menos 3 meses de diagnóstico de la enfermedad, los cuales correspondan a la clase 3 o 4 y que tengan proteinuria mayor a 1 gramo o una tasa de filtrado glomerular mayor a 35 mililitros. Se están haciendo 3, o se hicieron 3 brazos de pacientes, 50 pacientes por cada brazo. Es cierto, la verdad es que la muestra que se tiene en estos estudios es una muestra pequeña, pero recordemos que estos siguen siendo estudios de fase 2. Ya que vengan o que estén listos los estudios de fase 3, ahora sí el reclutamiento de pacientes pues será mucho más grande. Pues bueno, se utilizan dosis de 900 miligramos en las primeras 3 dosis y posteriormente se utilizan dosis de 300 miligramos cada 4 semanas por 48 semanas. También se utiliza o se permite utilizar en cada uno de los brazos un pulso inicial de 500 miligramos prednisolona o metilprednisolona y se va después a cambiar a dosis vía oral con una disminución semanal de aproximadamente 10 miligramos de manera semanal. Y también se puede llegar a utilizar en los brazos micofenolato 2 gramos al día. Entonces, desgraciadamente en los resultados que se obtuvieron en este primer estudio de fase 2, no se logró encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre cada uno de los brazos. Brazo con el medicamento, brazo con terapia combinada, ni en el brazo placebo. Si bien a lo mejor se encontró alguna pequeña diferencia numérica, no fue estadísticamente representativa. Entonces, al menos en este momento los estudios con este medicamento se están revalorando, se están haciendo nuevos estudios, sobre todo para determinar si llega a tener una respuesta adecuada posteriormente. También tenemos otro medicamento que este sí ya estamos prácticamente en la presentación de los estudios de fase 3, que es la voclosporina. Los estudios se llaman Aurora 1 y pues es un estudio doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo. Son estudios de fase 3, ya son estudios mucho más grandes. Y en este caso, pues bueno, se hizo una combinación del medicamento en pacientes con nefritis lúpica y obviamente también se pudo utilizar glucocorticoides e incluso también se comparó con micofenolato. Pues bueno, aquí no se ha hecho una distinción tan importante de las razas o de las etnias, pero pues se ha visto que en general ha funcionado bastante bien y sobre todo, como ya hemos visto de los inhibidores de calcineurina, su respuesta, como sobre todo en las fases iniciales de tratamiento, son buenas, pero voclosporina, a diferencia de otros inhibidores de calcineurina, pues tienen menos efectos metabólicos, sobre todo a nivel de lípidos, de glucosa, sus niveles séricos son más estables, los riesgos de generar hipertensión son menores que otros inhibidores de calcineurina. Entonces, pues es una opción que pronto estará accesible. En el estudio Aurora 1, pues bueno, se compararon 2 dosis, 23.7 miligramos versus 39.5.
de voclosporina versus placebo cada 12 horas más micofenolato. Y también se comparó otro brazo de 23.7 miligramos más micofenolato y glucocorticoides en descenso gradual. Obviamente, pues bueno, la eficacia de la voclosporina fue probada en nefritis lúpica y se demostró cuando se utilizó en conjunto con micofenolato. Esto, como ya vimos, es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, con tacrolimus o con ciclosporina. Al final de cuentas es el mismo mecanismo de acción y pues bueno, las terapias combinadas pues nos van a llevar a mejores resultados. No vamos a meter tanto las características de los pacientes, pues son las mismas de los que hemos estado hablando. Se encontró una buena respuesta. Se logró el objetivo primario que era pues llegar a una remisión completa en pacientes con una diferencia estadísticamente significativa versus los brazos comparadores y versus el placebo. Entonces, pues se pudo demostrar que es una terapia eficaz y bueno, su perfil de seguridad también es bueno. Estas son las características de los grupos en los que se utilizaron. Podemos ver algo que me llama mucho la atención, es que una muy buena cantidad de pacientes que ellos analizaron son de origen latino. Pues eso es importante, ya que el lupus que presentan los pacientes en Latinoamérica puede llegar a ser muy distinto al que presentan en el norte de Europa o en Asia. Entonces, es bueno saber que en este tipo de estudios se incluyan a pacientes latinoamericanos. Pues bueno, aquí podemos ver las respuestas. Obviamente tenemos una respuesta mayor y significativa a las 52 semanas en pacientes del grupo de voclosporina en relación a placebo. Aquí, pues esas son proporción de los pacientes que obtuvieron una respuesta completa en azul voclosporina, en el rojo placebo, y al menos una respuesta parcial. Entonces, es algo bastante bueno estos resultados. Los efectos adversos, al igual que todos los inhibidores de calcineurina, pues principalmente la presencia de infecciones, usualmente son infecciones no graves, manifestaciones gastrointestinales, algunos desórdenes neurológicos. También hay que tener en cuenta que los inhibidores de calcineurina pueden llegar a generar neuropatías, entonces hay que tenerlos muy en cuenta, ese tipo de cuestiones, hipertensión, etcétera. Y en un análisis, en un gráfico de forest plot, podemos ver que prácticamente en todas las variables, tanto de edad, de sexo, de grupo étnico, pues voclosporina es una buena opción de tratamiento, al igual que prácticamente todos los inhibidores de calcineurina. Entonces, pues bueno, tenemos que los resultados son satisfactorios en relación a placebo. Se cumplieron todos los objetivos primarios. Hubo una reducción importante de la proteinuria. Hubo una respuesta pese al descenso de los glucocorticoides y un perfil de seguridad pues bastante bueno en comparación a otros medicamentos. Y pues bueno, obviamente ya se encuentra en vías de estudio, pues el uso de la voclosporina como tratamiento de mantenimiento.
si bien todavía los resultados son preliminares, pues bueno, parece ser prometedores como una opción de tratamiento de mantenimiento. Bueno, por horas el tiempo me voy a pasar este estudio, que es el Aurora 2, es muy similar al previo. Y otra molécula que me gustaría también hablar es el uso de belimumab. Belimumab es un inhibidor de una molécula que se llama BLyS, que es una molécula que también genera activación de linfocitos. Y esta es muy importante para mantener la actividad proinflamatoria de estas células. Entonces, belimumab es un anticuerpo monoclonal que se une a el factor activador de linfocitos B y pues genera que no se activen y por lo tanto haya una disminución en la producción de autoanticuerpos y disminución en la producción de depósitos de complejos inmunes, actividad del sistema de complemento y todo lo que mencionamos al inicio. Los primeros estudios que se hicieron con belimumab no se encontró una respuesta favorable o no se lograron los objetivos primarios para el efecto a nivel a nivel de nefritis lúpica, pero se realizaron nuevos estudios con una nueva metodología y entonces se logró observar una respuesta mucho más contundente del medicamento. Obviamente, pues es un medicamento que no va en monoterapia, siempre se utiliza en terapia combinada. Y justamente se probó en pacientes con nefritis lúpica clase 3 y 4 o con la presencia de clase 5 también, y que tenían proteinuria mayor a 1 gramo al día. Pues bueno, la dosis de 10 miligramos por kilogramo se comparó versus placebo y pues bueno, reclutaron 448 pacientes. Se permitió utilizar ciclosporina o micofenolato también como parte de tratamiento coadyuvante y en las fases de mantenimiento ya sea azatioprina o micofenolato también. Bueno, entonces nos vamos a pasar directamente a los resultados. Y belimumab se encontró que la respuesta fue significativamente mayor en aquellos pacientes que se utilizó belimumab en lograr una remisión completa o una remisión de los síntomas, tanto completa como parcial, en comparación con los pacientes que se utilizó solamente placebo. Esto es algo importante porque belimumab también ya es un medicamento que está actualmente en México, que ya tiene pues algunos años de que se ha estado usando y que pues previamente no había un consenso en cuanto a su uso en esta situación, en la nefritis lúpica, pero pues con estos nuevos estudios se observó resultados mucho más contundentes y podemos tener tal vez un poco más de seguridad en cuanto al uso de este medicamento. En general, en todas los parámetros se encontró una respuesta satisfactoria a favor de belimumab en comparación al placebo. En cuanto a la respuesta de remisión parcial y la remisión completa, se encontró diferencia estadísticamente significativa. Y en cuanto a los efectos adversos, pues también hay que tener en cuenta que el uso de este medicamento pues conlleva cierto riesgo de la presencia de infecciones de tracto respiratorio, infecciones de vías urinarias. En general, la presencia de efectos adversos graves es poca en comparación a otros medicamentos, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y pues bueno, en conclusión, pues este medicamento en conjunto con el micofenolato, pues genera una tasa de remisión completa mayor al placebo
Y en cuanto al grupo de ciclosporina más acetoprina, pues no hubo una diferencia. La seguridad es similar entre ambos grupos y pues no se detectaron anticuerpos que lleguen a inhibir esta molécula, que esto, pues bueno, haciendo un paréntesis, también es uno de los grandes problemas cuando usamos terapias con medicamentos monoclonales, que es la formación de anticuerpos antidroga, que pues van a disminuir la eficacia de estos medicamentos. Pero no se encontró que fuera muy inmunogénico y los anticuerpos no se generaron anticuerpos antidroga al menos activos. Ya para terminar, y como otro medicamento que también ya se comercializa, ya se utiliza, que es el obinutuzumab. Este es un medicamento inhibidor de CD20, muy parecido al mecanismo de acción del rituximab o del ocrelizumab, pero con una especificidad mucho mayor para células que son CD20 positivas, como son todos los linfocitos B y la extirpe de la línea celular de linfocitos B. Este medicamento se empezó a utilizar sobre todo para leucemia, para linfoma, que son CD20 positivo, y actualmente se está empezando a probar para pacientes con nefritis lúpica, en donde sabemos la importancia de los linfocitos B en la patogenia de la enfermedad. En este estudio, pues también se utilizó ovinizumab, ovinutuzumab versus placebo, y obviamente también se debe dejar en terapia combinada con, con nefritis lúpica proliferativa. Eh, Prácticamente ningún tratamiento biológico se utilizan en esquemas aislados, todos se utilizan en terapias combinadas, ya que se ha visto que es la mayor eficacia. Pues bueno, también este medicamento logró tener una respuesta muy favorable, con una tasa de remisión completa significativa en comparación a el grupo placebo. Si bien uno de los grandes problemas de este estudio, que pues bueno, ha sido criticado, es pues la cantidad de pacientes, que es pequeña, 63 pacientes por brazo, pues tenemos en cuenta que se van a hacer estudios de fase 3. Y pues bueno, aquí podemos ver las diferencias en cuanto a remisión completa y remisión parcial, que tenemos una respuesta muy importante o incluso mayor en pacientes que utilizaron el obinutuzumab. Este me lo voy a saltar. También en algunos parámetros clásicos, por ejemplo, la formación de anticuerpos anti-DNA, etcétera, es un factor que es importante, ya que, como sabemos, pues, los anticuerpos anti-DNA pues, son producidos por la actividad de los linfocitos B, y entonces al haber la disminución de este tipo de células, pues por ende debe de haber una disminución en la producción de estos autoanticuerpos. Y lo que genera, o al menos da una concordancia clínica y fisiopatológica en este tratamiento. Aquí tenemos también el conteo de linfocitos. Obviamente, para hacer la contabilización se utiliza la determinación de CD19 para el conteo. Entonces vemos que hay una inhibición importante de los linfocitos B, y estos son parámetros muy parecidos a los que pasa cuando tratamos a los pacientes con rituximab. Pero por alguna situación en los estudios de rituximab no se lograron una respuesta estadísticamente significativa. Por eso es que a pesar de que rituximab es un medicamento que se utiliza muy frecuentemente para el manejo de nefritis lúpica,
no tiene una aprobación por FDA ni por el grupo de EMA para esta indicación. O sea, es un medicamento que utilizamos en forma de off-label. Entonces, pareciera que este nuevo medicamento, que tiene un mecanismo de acción muy similar al rituximab, pues parece que ya está demostrándolo ahora sí de una manera significativa. Y pues bueno, los efectos adversos muy similares a los que tenemos con pacientes con rituximab, infecciones de vías urinarias, eh, infecciones de tracto urinario superior, etcétera. Y pues bueno, ya lo mencionamos. Y bueno, como conclusiones de la charla, pues bueno, debemos de tratar de lograr tasas de remisión bajas en los pacientes, y utilizamos el esquema que sea, si son tratamientos con biológicos o si son con los tratamientos convencionales que ya tenemos. Lo importante es lograr la remisión lo más rápido que se pueda y tratar de disminuir los efectos adversos, ¿verdad? También es muy importante disminuir el uso de los glucocorticoides, que desgraciadamente es una de las situaciones más complicadas en esta patología, que nos conlleva a grandes efectos adversos, a veces que generan más daño que la propia nefritis. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Las terapias multitarget se perfilan como la mejor opción terapéutica, si bien hay que tenerles respeto, hay que manejarlas con cuidado, pero es una opción que ya se está probando, que se está demostrando que puede ser muy eficaz, teniendo solamente en cuenta el perfil de seguridad. Y obviamente los costos, porque pues, los medicamentos no son baratos, pues, pueden llegar a generar pues limitación en cuanto a su uso, ¿verdad? Pues bueno, en general esto es más o menos lo que quería comentarles. Creo que me pasé un poco del tiempo, una disculpa de antemano, pero bueno, es que este tema, híjoles, puede dar muchísimo, muchísimo más para abordar. Y pues bueno, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta.